vamos a ver los niveles de calcio, fosfato y paratormona en las distintas enfermedades que causan hipocalcemia. Estas enfermedades van a ser deficiencia de vitamina D, que es una causa de hiperparatiroidismo secundario. Entonces, aquí, hiperparatiroidismo secundario. Luego, en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, pero debido a falla o a insuficiencia renal. Porque recordemos que este es el único trastorno de hiperparatiroidismo donde el calcio y el fosfato van en distintas direcciones. Luego, en hiperfosfatemia, hiperfosfatemia, y en la hipocalcemia autosómica dominante. Luego en hipoparatiroidismo. Y al final en pseudo hipoparatiroidismo. Recordemos que el pseudo hipoparatiroidismo, los niveles están normales, entonces no lo vamos a ver aquí. Entonces, en el paciente con deficiencia de vitamina D, el calcio va a estar bajo, porque la vitamina D no absorbe calcio. O sea, como no tenemos vitamina D, no podemos absorber calcio en el intestino, ni reabsorberlo en el intestino, en el riñón. Y tampoco podemos reabsorber el fosfato en el riñón, va a estar bajo. Pero también, como el calcio estimula a la PTH, el que la PTH esté aumentada, lleva también a que el fosfato se está tirando. Aquí el trastorno primario fue la baja de calcio. Y también así, en el hiperparatiroidismo secundario, cuando estamos hablando de una hipocalcemia, pues solo puede ser si es causado por algo que baje el calcio. Porque en el hiperparatiroidismo secundario, cuando la causa es que el fosfato está elevado, si el fosfato está elevado, estimula la PTH, y la PTH, ¿qué hace? Aumenta el calcio. Entonces, si aquí estamos hablando nada más de hipocalcemia y estamos metiendo el hiperparatiroidismo secundario, solo puede ser causado por el trastorno que hace disminución en el calcio. Luego, en el hiperparatiroidismo secundario por insuficiencia renal, tenemos bajo el calcio por lo mismo de la vitamina D. Tenemos alto el fosfato porque la falla renal hace que el fosfato no se pueda tirar, y cualquiera de estas dos cosas aumenta la PTH. Aquí el trastorno primario, pues bueno, fueron los dos, digamos, bajo calcio y alto fosfato. En la hiperfosfatemia, el trastorno primario es que el fosfato está alto y el fosfato se une al calcio, entonces bajan los niveles de calcio y estas dos cosas aumentan la PTH. En la hipocalcemia autosómica dominante, el paciente tiene una mutación de ganancia de función en los receptores o en los receptores que sensan cómo están los niveles de calcio en las paratiroides, y los sensan falsamente como elevados. Entonces se disminuye la secreción de la PTH disminuida, y esto lleva a disminución en el calcio y aumento en el fosfato. Aquí el trastorno primario fue la baja de la PTH. Y en el hipoparatiroidismo es igual. En el hipoparatiroidismo aquí, bueno, lo que pasa es que las glándulas paratiroideas están dañadas y por eso hay baja secreción de la PTH, y esto lleva a bajo calcio y aumento en el fosfato. Y en el pseudo hipoparatiroidismo, aquí recuerden que es una improntación en el gen de la madre que codifica para la subunidad alfa de la proteína GS, que está asociada al receptor de la paratiroide, de la paratormona. Y entonces llega la paratormona al receptor, pero no se transmite la señal. Entonces no hay efecto de paratormona. Si no hay efecto de paratormona, el calcio está bajo, el fosfato está alto, y estas dos cosas estimulan la secreción de PTH y las glándulas están completamente normales. Entonces sí va a haber aumento de la PTH, pero la transmisión de cuando la PTH llega a su receptor
está defectuosa, entonces no hay efecto de PTH, pero la PTH sí está elevada. Entonces, bueno, en esta no voy a poner en círculo aquí, porque si pusiera que el aumento en la PTH es el trastorno primario, pues esto nos llevaría a un aumento en calcio y así. O si pusiera que el calcio fuera el trastorno primario, entonces pues no sería así. El pseudo hipoparatiroidismo es el único que produce la hipocalcemia, o sea, pseudo hipoparatiroidismo comparado con el pseudo hipoparatiroidismo, porque en ese ya vimos que los niveles van a estar normales, porque no fue implantación ahí en el gen de la madre, sino en el gen del padre. Entonces, bueno, eso ya lo vimos en otro video. Entonces, aquí, ya para comparar, tenemos que los niveles de calcio, fosfato y paratormona para un hiperparatiroidismo secundario a falla renal, que es esta, en donde el calcio está bajo, el fosfato está elevado y la paratormona está elevada, es igual a el pseudo hipoparatiroidismo. PTH elevada, calcio bajo y fosfato elevado, son iguales. Y también son iguales a la hiperfosfatemia. La PTH está elevada, el calcio está bajo y el fosfato está elevado. Entonces, en estos tres trastornos tenemos PTH y fosfato elevado y calcio bajo. En el pseudohipoparatiroidismo, en la insuficiencia renal, que lleva a un hiperparatiroidismo secundario y a la hiperfosfatemia. Que bueno, la hiperfosfatemia pues también es... de hecho, la hiperfosfatemia también es un... Bueno, sí, la hiperfosfatemia también es una... hiperfosfatemia es una causa de... Es una causa de hiperparatiroidismo secundario, aunque depende qué tanto sea la hiperfosfatemia. O sea, si la hiperfosfatemia nada más estimula la PTH, entonces aumento en el fosfato lleva a aumento en PTH y el aumento en PTH aumenta la reabsorción de calcio. Entonces ahí fosfato y calcio están elevados. Pero si la hiperfosfatemia es severa, que de hecho pues aquí lo que puse fue una hiperfosfatemia severa, es una hiperfosfatemia severa, entonces el fosfato se une al calcio y bueno, de todas la PTH va a estar elevada, pero aquí el fosfato se está uniendo al calcio, por eso disminuye el calcio. Entonces, si en el hiperparatiroidismo secundario a una hiperfosfatemia el calcio está bajo, quiere decir que fue una hiperfosfatemia severa, porque ya fue tan severa que se unió el fosfato al calcio y disminuyó los niveles de calcio. Si en el hiperparatiroidismo secundario a aumento en el fosfato el calcio está elevado, pues nada más fue una hiperfosfatemia, bueno, cuando menos no súper severa, porque el fosfato no se unió al calcio, nada más estimuló la liberación de la PTH y eso llevó a la hipercalcemia, que bueno, pues de eso no estaríamos hablando aquí. Entonces aquí nada más estamos hablando de las condiciones de hipocalcemia, que ahora sí puede ser un hiperparatiroidismo secundario a hiperfosfatemia. Recordemos que en los videos anteriores dijimos que la única causa de hiperparatiroidismo secundario, donde los niveles de calcio y fosfato van en direcciones opuestas, es en insuficiencia renal, pero también puede ser en hiperfosfatemia severa, donde el fosfato se une al calcio. Entonces el fosfato va a estar elevado y el calcio va a estar bajo. Y en deficiencia de vitamina D, que es una forma de hiperparatiroidismo secundario, tenemos calcio y fosfato bajos en el hiperparatiroidismo así en secundario, que puede ser cualquier cosa que disminuya el calcio. Aquí estamos hablando nada más de condiciones de hipocalcemia, porque ya dijimos que una hiperfosfatemia severa y así, que esto sería una causa de hiperparatiroidismo secundario. Y en la hipocalcemia autosómica dominante tenemos PTH baja, aumento de fosfato y disminución en el calcio, que esto es exactamente lo mismo que en un hipoparatiroidismo. Entonces, hipoparatiroidismo y hipocalcemia autosómica dominante tienen los mismos valores de calcio, fosfato y paratormona. Hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal. Hiperparatiroidismo secundario a hiperfosfatemia severa, o sea, en donde haya una hipocalcemia, y pseudohipoparatiroidismo tienen los mismos valores de calcio, fosfato y paratormona.